Bienvenidos a la Diplomado en Geomática y para la Planificación. En el marco del cuarto módulo de diplomado que se refiere a la teledetección, vamos a comenzar a ver la segunda sesión que se refiere a las bases físicas de la percepción remota. El contenido de esta materia es, primero vamos a ver los componentes de la percepción remota, la energía electromagnética y el espectro de radiación solar, efectos de la atmósfera, la firma espectral de la vegetación y la firma espectral de minerales y rocas. Los componentes típicos de un sistema de percepción remota los podemos observar en el gráfico. El número 1 es la fuente de energía, en el caso de los sensores ópticos, que es el sol. El número 2 es la atmósfera, componente muy importante porque introduce ruidos en los datos. El número 3 son los objetos, es decir, lo que se capta por los sistemas sensores. El 4 es el satélite donde están ubicados él o los sensores que van a tomar los datos en tierra. El 5 es la transmisión de los datos a las estaciones de recepción. El 6 es el procesamiento e interpretación, es decir, la preparación. La energía electromagnética se origina por la interacción de un campo eléctrico y otro magnético. Cualquier elemento a temperatura superior a 0 grados Kelvin genera energía electromagnética debido al campo electromagnético generado por una carga eléctrica en movimiento. Las ondas electromagnéticas se propagan perpendicularmente a los campos eléctricos y magnéticos, que a su vez son perpendiculares entre sí, como lo indica el gráfico abajo a la derecha. Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Por su parte, la energía electromagnética permiten estudiar, las ecuaciones de Maxwell permiten estudiar la energía electromagnética. La energía electromagnética se propaga a la velocidad de la luz. Y aquí tenemos la ecuación donde C es la velocidad de la luz, lambda es la longitud de onda y la F es la frecuencia en Hertz. La polarización es un componente de la energía electromagnética. En la energía no polarizada, el campo eléctrico oscila en todas las direcciones perpendiculares a la dirección de propagación. La polarización consiste en permitir el paso de las ondas que oscilan en una dirección determinada. Los tres gráficos de abajo nos permiten observar la diferencia de la luz estando y sin estar sometida a polarización. Este es un tema particularmente importante que vamos a tocar cuando estemos hablando del radar, de las imágenes de radar. El espectro electromagnético es una representación de los rangos de las longitudes de onda que puede tener la energía electromagnética. En el gráfico de abajo tenemos el espectro electromagnético en su totalidad. Desde los rayos gamma, que son los que tienen la longitud de onda más pequeña, hasta las ondas de radio con las longitudes de onda más amplia o larga. En el medio estamos la luz visible y la infrarroja cercana, media y térmica, que es y las microondas de radar, por supuesto, que es nuestro tema de interés. La luz visible se encuentra ubicada entre los 400 nanómetros hasta los 700, 800 nanómetros. Ya de ahí hacia la derecha o en adelante, con longitudes de onda mayores, encontramos los infrarrojos visibles y térmicos. Y posteriormente, con longitudes de onda de hasta 70, 80 centímetros, las microondas.
En el espectro electromagnético manejamos los siguientes términos. El visible es el rango donde están la luz que nuestros ojos pueden captar, entre los 400 y los 750 nanómetros de longitud de onda. Ahí están los colores azul, verde y rojo. El infrarrojo cercano, o near infrared, se ubica entre los 750 y los 1100 nanómetros. El infrarrojo de onda corta está entre los 1100 y 2500 nanómetros. El infrarrojo de onda media entre los 3 a 5 micrómetros, y el infrarrojo térmico, esto es ya temperatura, esto no es visible ni infrarrojo cercano, esto es, está entre los 8 hasta los 14 o 800 y 8000 y 12000, 14000 nanómetros para mantener la unidad. Algunos ejemplos de qué es cada cosa: los rayos X, los visibles, los infrarrojos, y cuando uno combina en RGB, en los 3 cañones del monitor, las 3 longitudes de onda, tienes una imagen compuesta. Tiene los colores que uno decida en función del orden en esos cañones que le quiera dar. La atmósfera impide el paso de las radiaciones ultravioletas, de los rayos X y de los rayos gamma. Y también es importante en otro sentido porque la atmósfera aloja una cantidad de elementos como aerosoles, humo, partículas en suspensión que de una u otra manera afectan negativamente la calidad de la imagen. Aquí tenemos un par de combinaciones muy típicas en percepción remota. La de la izquierda es color verdadero. Aquí estamos utilizando las bandas 1, 2 y 3 de este sensor, que son azul, verde y rojo. La combinación resultante es lo que denominamos color natural o color verdadero, y que es como nosotros, los humanos, vemos las cosas en la vida real. Pero la imagen de la derecha hace uso de la banda o de una de las bandas del infrarrojo, ubicadas en el infrarrojo que tiene el sensor, y entonces estamos viendo la vegetación en tonalidades de rojo en función de la clorofila o del vigor de la clorofila que se encuentre en ese momento. Si vemos una imagen que tiene la combinación del infrarrojo de onda corta, el infrarrojo cercano y el color verde, estamos viendo este tipo de representación. Pero el infrarrojo térmico, digamos que no tiene color, es una sola banda y nos permite ver temperatura. La escala o la forma de interpretar esta imagen térmica es la siguiente: los colores blancos son las temperaturas mayores, en este caso la lava, eso debe estar en el orden de los 1200 grados centígrados, y los colores oscuros son las superficies más frías. Tenemos sensores dentro del espectro electromagnético, sensores que tienen que ver con la gravedad, para sistemas de gravedad, de medición de gravedad en banda K. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una combinación de KBR, o sea, la banda K en el azul, la banda azul en el verde y la banda roja en el rojo. Las zonas en rojo, en este caso, en la imagen resultante del globo terráqueo, señalan las zonas con atracción gravitacional o con gravedad más alta de lo normal, que en las zonas donde los colores son azules, que la gravedad es menor. Cuando vemos una imagen de radar, la vemos en tonalidades de gris porque es una sola banda. Sin embargo, se pueden hacer combinaciones con fechas distintas y entonces ver la imagen
en color, en un determinado color. La forma de interpretar las imágenes de radar es absolutamente distinta a la de interpretar un sensor óptico, ya sea pancromático o multiespectral. Y luego te explicaremos por qué. El espectro electromagnético de la energía solar. Nos manejamos en unidades de micrómetros, que es 1 a la 10 menos 6 metros, 1 milímetro o 1 centímetro. Las longitudes de onda características de los colores azul, verde y rojo son las que tenemos acá en el gráfico del lado izquierdo. Y las longitudes de onda, y que van hasta del orden de los 100 y pico nanómetros. Micrómetros, disculpe. Pero en el caso de las microondas estamos hablando desde aproximadamente 0.5 centímetros hasta el metro aproximadamente. Veremos en detalle a posteriori. La interacción de la energía, los efectos de la atmósfera. ¿Cómo interactúa la energía solar con la atmósfera? La forma de interacción de la energía solar con la atmósfera la podemos observar en el gráfico de la izquierda, donde vemos que el 20% de la energía es dispersada y reflejada por las nubes. El 51% de la energía es absorbida por la Tierra. El 6% es dispersada fuera de la atmósfera. El 19% es absorbida por la atmósfera y las nubes. Y el 4% se ve reflejada por la superficie. Por su parte, la irradiancia es la magnitud que mide la energía electromagnética emitida por el Sol que llega a la superficie de la Tierra. Eso se mide en vatios por metro cuadrado. Aquí vemos en este gráfico cómo se produce la absorción de la energía solar por los gases que están presentes en la atmósfera. El hidrógeno, el oxígeno, el CO2, en función de la longitud de onda, es la absorción de los gases por cada uno de los elementos. Siguiendo con los efectos de la atmósfera, elementos presentes en la atmósfera que absorben la radiación solar. Vapor de agua, dióxido de carbono, oxígeno, metano, ozono y otros aerosoles, entendiendo por aerosoles polvo atmosférico, arena, humo, etc. Por su parte, la radiancia mide el flujo de energía por unidad de superficie en una dirección particular, siguiendo un ángulo sólido. Es la magnitud detectada por el sensor. Y aquí tenemos en el gráfico, en la curva, la radiancia medida en vatios por metro cuadrado versus la longitud de onda en nanómetros. En el gráfico vemos las referidas ventanas atmosféricas. Y el gráfico nos indica que hay aproximadamente 6 ventanas que se ubican en las bandas espectrales entre 300 a 1300 nanómetros, de 1500 a 1800, de 2000 a 2600, de 3000 a 3600, de 4200 a 5000 y de 7000 a 15000. Aquí dice que los aerosoles son partículas sólidas o líquidas con radios de entre 10 nanómetros a 10 micrómetros. Entonces, la dispersión de Rayleigh explica la alta dispersión por partículas pequeñas que dan el color azul del cielo. Cuando el sol se pone, la luz recorre más la atmósfera antes de llegar a nosotros. Se dispersan más las longitudes de onda. El color va cambiando de anaranjado a rojo.
Este también es el efecto que uno ve cuando hay calima. Hay mucho polvo atmosférico y entonces se refleja en el color rojo la luz. Y es el efecto ese de colores, de cielos rosados que tenemos eventualmente. El efecto Mayer ocurre cuando la atmósfera está muy cargada o con nubes espesas, favorece los colores grises. El color depende de la composición de la partícula presente, ya sea polvo, polen, humo o gotas de agua, da un color particular al cielo. Ahora hablemos de firmas espectrales. Recordamos cómo es el comportamiento de la energía electromagnética a partir de la fuente. Hay la absorción, la transmisión, la dispersión y la emisión, que ya tiene que ver con temperatura. ¿Cómo interactúa la energía electromagnética con los materiales? Hay transmisión, hay reflexión, hay dispersión y hay absorción. Entonces, en el gráfico de la derecha tenemos un conjunto de firmas espectrales de distintos elementos, es decir, cuál es la reflectancia de esos elementos. La reflectancia mide la proporción de la energía reflejada por el objeto respecto a la energía recibida. ¿Y qué es la firma espectral? La firma espectral refleja la variación de la reflectancia respecto a la longitud de onda. Entonces, tenemos la línea negra, es la firma espectral de rocas alteradas, características de zonas de mineralización. La línea roja es el suelo. La línea verde es la vegetación saludable. Fíjense que hay picos en distintas áreas del espectro electromagnético con respecto a la vegetación. El pico mayor se encuentra en el infrarrojo cercano. Esa es la razón por la que cuando se trata de trabajar con vegetación, siempre debe utilizarse bandas en el infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta, porque hacia el infrarrojo de onda corta hay dos picos de la firma espectral de la vegetación saludable. Por su parte, el agua clara tiene una curva característica y el agua con, por ejemplo, fitoplancton tiene otra curva distinta, porque en función de lo que se encuentre dentro del agua, la reflectancia de la luz correspondiente. Aquí, por ejemplo, tenemos una medición hecha con el espectroradiómetro de campo en un cultivo de maíz. Y la curva a la derecha se corresponde muy bien con esta curva de la vegetación que les estaba describiendo. Un pequeño pico en el verde, un pico bastante grande e importante entre el rojo y el infrarrojo cercano, otro pico en el infrarrojo medio y otro pico en el infrarrojo medio lejano. Los catálogos de firmas espectrales son colecciones de firmas espectrales de miles de elementos sólidos, líquidos o gaseosos medidos en condiciones controladas, es decir, en condiciones de laboratorio. Quizás las dos librerías de firmas espectrales más conocidas son las del US Geological Survey y las del satélite japonés ASTER. Ellas nos sirven de referencia de laboratorio cuando estamos haciendo el análisis de un elemento en particular, sobre todo particularmente útil en agricultura y en prospección minera. El agua solamente refleja las longitudes de onda alrededor del azul y su firma espectral dependerá de su turbidez y la presencia de algas y fitoplancton en la superficie. Observen en el gráfico de la derecha abajo 6 tipos de agua. La primera a la izquierda superior, agua clara,
agitada. A la derecha, agua clara, tranquila. A la derecha, agua turbia, agitada. A la izquierda, abajo, agua con materia vegetal, posiblemente fitoplancton. En el centro abajo, agua con mucho materia sedimentaria. Y a la derecha, con sedimentos, pero en menor cantidad. Por supuesto, cada uno de estos ejemplos tiene una reflexión distinta. Sigamos analizando la curva espectral de la vegetación. Aquí tenemos la reflectancia del verde a 550 nanómetros, es decir, la primera curva de la izquierda. La absorción de la clorofila se da entre los 650 nanómetros, que corresponde al color rojo. Y el borde rojo, importante para hacer análisis de vegetación, está entre los 740 y 780 nanómetros. Eso ya es el infrarrojo cercano. Siguiendo con el análisis de la firma espectral de la vegetación, tenemos la capa superior de las hojas. Es decir, el haz absorbe la mayor parte de la parte visible de la energía. La mitad del infrarrojo es reflejado por la capa inferior de la hoja, es decir, el envés. El comportamiento espectral de la vegetación depende del tipo de planta, de su salud, del estadio dentro del ciclo de crecimiento e incluso de la posición topográfica donde se encuentre dicha vegetación. Aquí tenemos arriba en el gráfico de firmas espectrales de la parte superior algunos ejemplos. El pasto es la curva verde, la curva inmediatamente siguiente, que es la rosada, creo, corresponde a árboles tipo abeto, son coníferas. El pasto seco, el amarillento, es la curva de color naranja, porque tiene una menor cantidad de clorofila, entonces la reflexión es menor. Unos ejemplos más sobre la evolución de la actividad clorofílica en un bosque o en un cultivo particular. Por ejemplos, en este caso en arcillas, los distintos tipos de arcillas, cómo reflejan la longitud de onda en función también de la presencia de agua que contengan. La presencia de agua en los suelos es crítica para lo que se refiere a la respuesta espectral. Un suelo seco tiene una reflexión muy distinta a un suelo húmedo. Hay distintos ejemplos que pueden observar con detenimiento y analizar. Y con esto terminamos por esta clase. Muchas gracias.